Quiero caminar siempre contigo y tomarte fuerte de la mano y sentir tu fortaleza en mí. Cristo, quiero caminar siempre contigo y tomarte fuerte de la mano y sentir tu fortaleza en mí. Porque en ti se encuentra toda fuerza de victoria, porque el santo nombre de Jesús me liberó, porque en Cristo mi carga es ligera, porque en Cristo mi carga es quiero caminar siempre contigo y tomarte fuerte de la mano y sentir tu fortaleza en mí. Cristo, quiero caminar siempre contigo y tomarte fuerte de la mano y sentir tu fortaleza en mí. Porque en ti se encuentra toda fuerza de victoria, porque el santo nombre de Jesús me liberó, porque en Cristo mi carga es ligera, porque en Cristo mi carga es Sí, Señor, en esta noche te damos gracias por tu cuidado, por tu protección, por tu provisión que viene de tu mano. Te pedimos, Señor, que recibas nuestra alabanza, que escuches, Señor, nuestra oración, nuestro clamor, porque estamos necesitados de ti. Te pedimos, Señor, que bendiciones sobrenaturales lleguen a nuestras vidas. Te damos toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza que solamente tú te mereces, Señor. Te damos la bienvenida, Santo Espíritu de Dios, y te pedimos que ministres en este culto de tu amor, de tu misericordia y de tu bondad. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. En mi corazón hay una canción que demuestra mi pasión para mi Rey y mi Señor.
para aquel que me amó. En mi corazón hay una canción, hay una canción que demuestra mi pasión. Para mi Rey y mi Señor, para Él, para aquel que me amó. Hermoso eres, mi Señor, hermoso eres tú, amado mío. Tú eres la fuente de mi vida y el anhelo de mi corazón. Hermoso eres, mi Señor, hermoso eres tú, amado mío. Tú eres la fuente de mi vida y el anhelo de mi corazón. En mi corazón hay una canción, hay una canción que demuestra mi pasión. Para mi Rey y mi Señor, para aquel que me amó. Hermoso eres, mi Señor, hermoso eres tú, amado mío. Tú eres la fuente de mi vida y el anhelo de mi corazón. Hermoso eres, mi Señor, hermoso eres tú, amado mío. Tú eres la fuente de mi vida y el anhelo de mi corazón. Todos los sedientos vengan a las aguas, y los que no tengan dinero vengan, compren y coman. Compren vino y leche sin dinero y sin ningún costo. ¿Por qué gastan su dinero en lo que no es bueno y en lo que no sacia? Escuchen atentamente, inclinen sus oídos a mi voz y vengan a mí, dice el Señor, y vivirá su alma, y haré pacto eterno con ustedes, las misericordias firmes de David. Oh sí, Señor, te damos gracias porque tú nos invitas a buscarte, y cuando te encontramos descanso para nuestra alma. Porque sabemos, Señor, que tú eres un Dios bueno, un Dios misericordioso, un Dios que nos ama. Tus pensamientos, Señor, son más altos que nuestros pensamientos, y tú tienes un plan y un propósito de bienestar y no de calamidad para nuestras vidas. Por eso te damos gracias, Señor,
Por eso te bendecimos, Señor. Bendito eres, Señor. Señor, llévame a tus atrios, al lugar santo, al altar de bronce. Señor, tu rostro quiero ver. Pásame la muchedumbre por donde el sacerdote canta. Tengo hambre y sed de justicia, solo encuentro un lugar. Llévame al lugar santísimo, por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo. Tócame, límpiame, heme aquí. Señor, llévame a tus atrios, al lugar santo, al altar de bronce. Señor, tu rostro quiero ver. Pásame la muchedumbre donde el sacerdote canta. Tengo hambre y sed de justicia, y solo encuentro un lugar. Llévame al lugar santísimo, por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo. Tócame, límpiame, heme aquí. Señor, llévame a tus atrios, al lugar santo, al altar de bronce. Señor, tu rostro quiero ver. Pásame la muchedumbre donde el sacerdote canta. Tengo hambre y sed de justicia, y solo encuentro un lugar. Llévame al lugar santísimo, por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo. Tócame, límpiame, heme aquí. Llévame al lugar santísimo, por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo. Tócame, límpiame, heme aquí. Tócame, límpiame, heme aquí. Consolará Jehová a Salem y cambiará su desierto en paraíso y sus soledades en huerto de Jehová. Y se hallará en ella alegría y gozo, alabanza y voces de canto. Oh sí, Señor, gracias te damos por tus promesas,
las cuales nos las has manifestado a través de nuestros apóstoles Álvaro y Ruth, y han traído paz, gozo a nuestros corazones, y has llenado de esperanza a tu iglesia. Te pedimos que los bendigas y que los sigas ministrando de tu amor, que es inigualable. Te pido también en esta noche que te muevas con poder en la vida de nuestra pastora María Alejandra y que nos hables a través de ella para poder conocer tu voluntad, que es buena, es perfecta y es agradable. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Vamos a buscar en Jeremías capítulo 9, versículo 23. Jeremías 9:23. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Gracias, Señor. Venimos ante tu presencia una vez más, dedicando nuestra vida a ti, Señor, diciéndote que queremos conocerte, que queremos aprender más de ti, que queremos aferrarnos, Señor, a tu mano para estar sostenidos. Te damos gracias por tu palabra que nos sostiene cada día. Te damos gracias por estos medios por los que nos permites reunirnos como iglesia y mantenernos en ese mismo fervor, en esa misma unidad. Yo bendigo, Señor, a cada una de las personas que se conectan en este culto y te pido, Señor, que hables a través de tu palabra en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, esta palabra nos habla acerca de unas características que colocan a las personas en una posición de conflicto interno para muchas veces seguir al Señor. En nuestro camino de fe vamos a encontrar que en nuestro ego, en nuestro orgullo, vamos a encontrarnos con alguna de estas características y debemos identificarlas para reconocer las palabras que el Señor tiene respecto a esas características que se deben hacer a un lado. ¿Por qué se deben hacer a un lado? Porque muchas veces este tipo de sentires del corazón del hombre en la debilidad hace que nosotros nos alejemos de la voluntad del Señor, del propósito del Señor y sobre todo de que nuestra vida glorifique al Señor. ¿Sí? El corazón del hombre sufre por la debilidad, porque toda intención del ser humano por ser reconocido, por ser puesto en alto, por tener seguridad, surge a partir del temor a no tener estas, puede decirse, comodidades, porque si vemos las características que esta palabra menciona, todas llegan a un punto en común y es el estar cómodos. Y el estar cómodos, digamos que bajo este contexto, significa para nosotros sentirnos seguros, no tener dificultades mayores, no sentirnos atacados. Y obviamente es normal, pero muchas veces esto genera un conflicto a la hora de elegir servir al Señor. Dice aquí la palabra que no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Nos habla acerca de una persona sabia, una persona valiente y una persona rica. El Señor es muy sabio en su palabra y mire que estas características son contundentes y fuertes a la hora de dar el brazo a torcer en determinado punto, en determinado criterio. Dígale a usted una persona que se considera a sí misma
de pronto sabio, inteligente, que cambie de opinión, ¿sí? Porque obviamente esa inteligencia al final desemboca en qué opinión, en qué concepto tengo yo frente a determinada cosa, en general, para hablar en general, frente a la vida. Entonces mucha gente vive con sus propios criterios. Escuchaba el otro día a esta presentadora de televisión, Alejandra Azcárate, que, que tiene una personalidad bastante llamativa mm, y hasta agradable. Y ella estaba respondiendo unas preguntas en una especie de entrevista que le hacen. Y en la actitud de ella se miraba bastante eso, o sea, como em, la satisfacción por ser como es ella. Entonces le preguntaban, ¿cuál es el mejor viaje que ha tenido? Y ella decía, mi vida ha sido el mejor viaje que he tenido. Mm, ¿A a quién admira? Y ella decía, yo me admiro a mí misma porque yo me caigo muy bien, me gusta como soy. Y ahorita recuerdo esto porque claramente una persona que identifique características de que lo posicionan en cierta ventaja, empieza a generar esa comodidad, esa zona en la que es difícil entrarle. Mire, en esta época que la gente necesita tanto del Señor y que a nosotros como creyentes y ministros el Señor nos ha puesto un sentir que nos reta para hablar de Él, entendiendo cuáles son los tiempos que vivimos, uno se da cuenta de que hay gente que es bien difícil de entrarle con algo, ¿sí? A una persona que de pronto tiene fortalezas, ¿sí? En la vida del hombre estas características se vuelven como una fortaleza. Sí, pero la palabra del Señor nos dice que nosotros no nos debemos gloriar de esto. Estas características son engañosas. Estas características se pueden perder, ¿sí? Y sobre todo, la gloria que nosotros podemos llegar a disfrutar aquí en la tierra es una gloria que le pertenece al Señor, de la cual nosotros podemos ser partícipes, pero siempre y cuando entendamos que le pertenece al Señor. Por eso aquí dice la palabra, mas alábese en esto quien se hubiere de alabar. Es como si diera pie, como si diera cabida a que alguien se alabe por algo, ¿sí? Y la razón por la cual nos pudiéramos llegar a alabar, por decirlo así como lo dice aquí la palabra y entenderlo de alguna manera, es por entender y conocerlo al Señor. Entender y conocerlo al Señor es una tarea bastante difícil desde el punto de vista de la humanidad. Mire que el Señor es bastante claro, ¿sí? Es decir, cuando uno va entendiendo ciertas cosas se da cuenta de que el Evangelio en sí no tiene mayor complique. Es decir, la gente que se complica es porque se quiere complicar, pero realmente nuestra relación con el Señor no tiene un complique diferente al que pueda tener una relación aquí en la tierra. Es más fácil interactuar con el Señor en el sentido de que Él no nos va a salir a nosotros con ninguna cosa rara, en cambio nosotros, entre nosotros sí, que, que, que interactuar con un humano, con otra persona. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las características de Él lo hacen superior a nosotros. Eso es como cuando hay una persona adulta y dice, yo no me voy a poner a pelear con un niño porque pues no tiene el mismo entendimiento. Eso facilita la relación. La forma más fácil para entrar en un conflicto con alguna persona es sentirse de igual a igual, ¿sí? Cuando usted ve a la persona y la siente a la par y la mira, digamos, a la misma altura, ahí es cuando las personas se paran en una raya difícil de conmover. Entonces vemos eso, esas características y en este tiempo
en el que de pronto algunos de nosotros nos hemos puesto en la tarea de hablar más acerca del Señor, vemos esas fortalezas en la vida de la gente. La gloria no es para que la viva el hombre. La gloria es una, digamos, se puede decir, una bondad o un aspecto de disfrute, porque no sé cómo expresarlo, que solamente le corresponde al Señor. Pero entendiendo aquí lo que dice, que es muy interesante, ¿sí? Si alguien se llega a alabar, si hay algún motivo por el cual nos podemos alabar, es por entenderle y conocerle, ¿sí? Entonces decía lo de las relaciones. Entender y conocerlo al Señor no es una tarea fácil, pero solo porque en nuestro corazón existen esas corazas. Si eso se quita, en realidad es fácil interactuar con Él, por lo que les decía anteriormente, porque Él parte desde su altura en un entendimiento hacia nosotros. Pero cuando nosotros no cedemos y no entendemos la posición que tiene el Señor, sí se vuelve un poco más difícil. Entonces, cuando nosotros logramos entender esa, digamos, esa jerarquía o quién representa el Señor para nosotros, usted sabe que hay gente a la que uno no le puede decir ciertas cosas, es decir, hay gente a la que otra persona se le somete, ¿sí? Es decir, si a mí viene alguien y me dice una persona X a la cual yo no le tenga por qué tener respeto o algo así, o sujeción, y me dice algo, pues de pronto mi reacción no va a ser la misma a una persona que yo le tenga ese respeto y ese reconocimiento. Entonces sucede lo mismo. ¿Qué hay que entender? Lo que dice aquí, que yo soy Jehová. Es decir, hay que entender que Él es Dios sobre nosotros, que el que va a reinar es Él en nosotros, ¿sí? Pero apartarnos de ese sentir egocéntrico y vanidoso, porque mire, la gente, la vida, las personas, la humanidad, están plagadas de vanidad. Usted entre a redes sociales, entre a noticias, todo, por eso es que la palabra es tan clara, todo es vanidad, ¿sí? Una persona, no sé si algunos leyeron una noticia acerca de un personaje que ha decidido transformarse y que ha tatuado todo su cuerpo de negro, colocando unos implantes en la frente para darse una forma específica a la cara, la lengua, los labios, se ha quitado la nariz. eh, y, y bueno, yo miraba esa noticia y miraba los comentarios de la gente y mucha gente le decía, ¿qué necesidad hay de someterse a semejante dolor eh, para volverse en eso? Entonces esa persona publica o responde y dice, es porque yo quiero demostrar que yo soy diferente, palabras más, palabras menos. Ese sentir de querer ser diferente, de querer ser auténtico, proviene de la vanidad. ¿Sí? Usted entra, eso fue un ejemplo, pero usted entra a redes y todo el mundo publica lo mejor, ¿sí? Todo el mundo publica fotos pensando en cómo lo van a ver los ojos de las otras personas, ¿sí? Todos nosotros lo hemos hecho. ¿Por qué? Porque estamos plagados de ese sentir vanidoso, de querer sentir de alguna manera una minucia, una migaja de gloria, de reconocimiento y de aceptación. Entonces, eso no solamente en el mundo, ¿sí? Porque de pronto alguna persona dirá, claro, si el mundo está plagado de vanidad, todas las cosas se hacen con base en esa premisa, por decirlo así. Pero mire que también dentro de la iglesia encontramos eso, y hay iglesias muy enfocadas a eso, están repletas de buscar la aceptación de la gente. Uno, como a mí me ha pasado, y les comparto esta reflexión que yo he tenido en el cortico tiempo que yo llevo sirviéndole al Señor como pastora, y es
que cuando uno dirige a las personas, porque esto yo no me lo preguntaba hace algunos años, cuando yo todavía no tenía al frente personas a las cuales dirigir y personas que a veces le preguntan a uno por qué hacemos esto, por qué tenemos este criterio de doctrina a veces, ¿sí? Y yo reflexionaba en todo el tema de las discrepancias que hay en las iglesias, es decir, en los diferentes cuerpos. Usted mira gente, cristianos, iglesias que aprueban la Navidad, que disfrutan y celebran esta festividad y tienen sus razones para hacerlo. Encuentra otras personas que son mucho más reservadas en eso y no lo hacen. Hay personas, un montón de cristianos que se permiten el tema de tatuajes, hay otros que no. El tema de las bebidas alcohólicas, otros no. Y así hay un montón de conflictos y muchas veces la gente se pregunta, ¿sí? A mí hace un tiempo una persona, un joven me preguntaba a mí qué opinaba yo de eso. Bueno, y sin decir lo que yo opino de eso, porque pues aquí lo que importa no es lo que yo opino, uno como líder espiritual, líder de las personas, se siente en esa, digamos, responsabilidad de dirigir a la gente para que sepa por qué hace y por qué no hace. Es decir, todos aquí somos libres de decidir qué hacemos y qué no hacemos con base en la palabra, porque sí hay aspectos de la Biblia que quedan como a la voluntad del hombre, ¿sí? Que no están especificados, por ejemplo, y que no se condenan, pero que tampoco están en la palabra. Entonces, mucha gente se pregunta, es decir, usted en su contexto familiar, por ejemplo, que convive con personas que les cuesta creer o que no creen, a veces a uno le corresponde tratar de explicar y poner la postura que uno tiene frente a determinado tema. Entonces, yo reflexionaba acerca de ese conflicto que hay, ¿sí? Que porque los unos hacen y que porque los otros no, es que allá sí y acá no, es que acá es más... por ejemplo, hay muchas iglesias que tienen ¿cómo se puede decir? Una liturgia o un estilo de presentar el evangelio como un poco más show, ¿sí? Y es respetable, pero las personas que están alrededor muchas veces se cuestionan que por qué esto sí, por qué los otros no. Entonces, en esa reflexión yo pensaba, ¿qué le dice uno a la gente? O sea, si a mí me pregunta, por ejemplo, alguien el tema de la Navidad y me dice, no, es que yo lo hago porque yo celebro a Cristo, pues uno no puede decirle, no lo haga porque usted no está celebrando a Cristo. Es decir, el corazón y la intención con la que usted lo haga, pues solo la conoce el Señor, ¿sí? Pero aquí, o por lo menos en nuestro ministerio y en la responsabilidad personal como pastora, reflexiono en eso y digo, ¿qué le digo a una persona? ¿Qué le digo yo? Se trata de presentar lo que Cristo quiso que se presente, ¿sí? Por ejemplo, hay algo que nosotros hacemos y es el tema de la Santa Cena. Eso es algo que expresamente en la palabra está que lo hiciéramos, ¿sí? Algo que el Señor quiso que se tomara como nuestra cultura, como nuestra costumbre, recordar hacer esa celebración. Es decir, la celebración como tal no es mala, ¿sí? Y digamos que la intención no es mala, pero en nuestro aspecto y nuestro ministerio, pues los que se conectan aquí a la iglesia Salem, y en este caso Salem Príncipe de Paz, pues que entendamos el pensamiento que se tiene. Entonces, si usted mira la Navidad, el pesebre, hay aspectos de la Navidad que sí son como que conmemoran algo que tiene que ver con el Señor, pero hay muchas otras cosas que no, y usted las sabe. Es decir, el tema de
el árbol, el tema de luces, el tema de Papá Noel, el tema de los regalos, bueno, no sé qué más, ¿sí? ¿Qué dice usted? Es libre de decidir qué hacer, pero le decimos lo que está en la palabra y lo que no. Y para nadie es un secreto que la festividad proviene de una costumbre pagana, ¿sí? Eso lo dicen hasta los mismos que practican esta celebración. Ahí hay libertad y digamos que esos son aspectos secundarios que no vale la pena entrar a divagar en eso, pero sí que las personas tengan claro qué es lo que el Señor sí ha estipulado, qué es lo que el Señor sí ha sido muy expreso, muy claro, perdón, en expresar ciertas cosas, ¿sí? Por ejemplo, hay iglesias que celebran el Día de las Madres, el Día de los Padres, el Día del Hombre, el día de una cosa, el día, no sé, tantos días que hay, ¿sí? Y respetable, sí, se condena, absolutamente no, pero nosotros presentamos a Cristo. Entonces, ¿en base a qué? En base a que alrededor de todas estas festividades, si uno profundiza y si uno es sincero, hay mucha vanidad, ¿sí? Es decir, yo le aseguro que la mayoría de gente que practica, por ejemplo, el tema de la Navidad, no lo hace en sí por Cristo. Ni siquiera algunos cristianos que dicen que lo hacen por Cristo, lo hacen simplemente porque les agrada el tiempo, lo hacen a veces por unirse a la sociedad, ¿sí? Es decir, hay de todo, hay gente que lo hace por eso, hay gente que lo hace por otras razones. El corazón solamente lo conoce el Señor, pero sí que se sepa que detrás de todo eso hay esa procedencia. Por eso es que la palabra dice todo es vanidad. Entonces hay muchos aspectos, ¿sí?, que pueden llegar a afectar. No quiere decir que usted no se ocupe de usted y de lo suyo y de lo que le gusta y de que de pronto se esmere en su vida. No, no se trata de eso. Simplemente que eso no se convierta en un tropiezo y que si hay algo en lo que usted se vaya a gloriar, sea en el Señor, independientemente de lo que el Señor lo ponga a usted a hacer, ¿sí? Por ejemplo, la negación de Pedro hacia Jesús, por Jesús, hacia las personas que le preguntaban, era pura vanidad, puro orgullo, en inglés la palabra de orgullo creo que es algo así como selfish, algo así, y es como decir yo, o sea, me ocupo de mí mismo. Y claro, ¿por qué? Porque Pedro en ese momento no quería ser visto como uno de los que andaba con él, con quien lo iban llevando a crucificarse, ¿sí? Es decir, como quien dice, me salvo mi pellejo, yo me lavo las manos. Todo eso es vanidad y está bien. O sea, la naturaleza del hombre nos lleva allá. A uno le gustan las cosas agradables, ¿o no? A uno le gusta, no sé, de pronto ponerse bien, a veces destacarse, ser responsable, tener resultados, disfrutar. Le gusta a uno que muchas veces que le reconozcan lo que uno ha hecho y está bien, siempre y cuando eso no se convierta en un tropiezo, pero es que muchas veces se convierte en un tropiezo, ¿sí? Entonces, si usted mira, por ejemplo, que en su vida el Señor está, porque en usted y en mí el Señor está tratando, y si usted mira que, oh sorpresa, justo lo que más me importa es por lo que sufro, o justo lo que yo más atesoro es lo que el Señor trata en mi vida, sepa que el Señor está yendo directo ahí porque muy probablemente haya un tropiezo, ¿sí? Y yo les decía en alguna de estas anteriores predicaciones, el trato no es igual para todos. El Señor a mí me tiene que tratar en unas cosas diferentes a las que los tiene que tratar a los que están al otro lado de la pantalla escuchando esto. Cada uno sabe su asunto, ¿sí? De pronto para mí es tentación y es debilidad alguna cosa, pero no lo es otra, y de pronto para usted
es otra cosa que para mí no lo es. Entonces, en ese orden de ideas y el Señor formando el carácter del hombre para que pueda ser vasija y para que pueda pasar por esa entrada que es estrecha, comienza a moldear. Entendamos que cuando el Señor nos toca aquello que nos importa, es para romper esas ataduras que provienen del orgullo, que provienen de la vanidad, que provienen muchas veces de sentirnos en confort, de sentirnos cómodos, ¿sí? Y que eso que hace el Señor es misericordia, justicia y juicio para la humanidad y para nosotros como creyentes. Mire lo hermoso que es el Señor. Él actúa en misericordia, en juicio y en justicia aquí en la tierra. Es decir, el Señor nos trata a nosotros en lo que debemos ser tratados. El Señor no se equivoca. Eso sí, analícelo y véalo en los años que faltan por vivir a cada uno. El Señor no se equivoca. Yo le decía a una persona, también en un momento de reflexión, y decíamos, bueno, el Señor nos ha sustentado tantas veces, que por qué el Señor está permitiendo esto, una determinada circunstancia. Entonces uno decíamos en ese momento, pero si el Señor permite, si hemos visto su gloria en otros momentos, ¿y por qué el Señor en este momento de pronto nos permite perder o nos permite mermar nuestro bienestar o nos permite sentir esta incomodidad? Es porque algo el Señor está tratando y ese es el entendimiento. Por eso es que si uno no se quita esa coraza, es difícil. Mire, mucha gente cuestiona al Señor porque no le concede sin darse cuenta que el Señor lo que está teniendo es misericordia y lo está cuidando de ese propio sentir de seguridad y de lo que dice aquí, ¿sí? De que estemos con la sensación de no necesitar. Entonces, el Señor permite que en nuestra vida ocurran las cosas que nos impide, sin ir más lejos, la entrada al reino de los cielos, que nos impide la relación con el Señor, ¿sí? Entonces, es bueno verlo así, porque eso nos permite avanzar, nos permite quitarnos esa, ¿qué se puede decir? Como esa resistencia que hacemos a que el Señor, ¿por qué el Señor permite estas cosas? ¿Por qué permite que me suceda esto? ¿Sí? ¿Por qué no me ayuda en determinadas circunstancias? ¿Por qué no me ayuda con mis hijos si yo le he pedido tanto? De pronto usted tiene en su corazón tan metido el asunto de sus hijos que le es un impedimento para que él ocupe el primer lugar. ¿Por qué el Señor me quitó mi estabilidad laboral? Para que usted se agarre del Señor. El Señor es misericordioso cuando quita de nosotros esas seguridades. El Señor es bondadoso con nosotros cuando corta las ataduras. ¿Sí? Y cuando nos damos cuenta de que al final de cuentas lo único que nos va a sostener es el Señor. A usted le pueden quitar padre, madre, hijos, hijas, trabajo, estabilidad, lo que usted quiera, hasta la salud. Pero si usted lo tiene, que se entienda que si usted lo tiene a Él, usted va a ser levantado y la gloria va a ser para Él. Pero de esa gloria usted va a disfrutar porque usted es su hijo. Es como ser hijo de alguien poderoso, de alguien que tiene una buena posición. Pues así no quiera y así usted no le corresponda el mérito, pues goza de esas bendiciones, de esos privilegios, ¿sí? Entonces hay que mirar así. Esta palabra es bien interesante, por eso dice que no nos alabemos el sabio
el valiente, el rico, son fortalezas del alma, pero que se alabe, es decir, sí vas a tener alabanza. Yo en la predicación anterior les compartía un pensamiento, una idea que el Señor ponía en mi corazón, y era que cuando nosotros estamos en el propósito del Señor, nosotros vamos a destacar o nos vamos a lucir, les decía yo. O sea, como eh, el lugar donde usted se va a lucir realmente en su vida es cuando cumplimos lo que el Señor nos ha llamado a cumplir, ¿sí? Porque nos da la dotación y nos da el respaldo. Entonces, vemos digamos, ese favor, el bienestar, vemos un respaldo sobrenatural que a los ojos de muchos se lee como algo nuestro, pero nosotros sabemos que es algo que viene del Señor, ese bienestar, esa posición, no sé, ¿sí? Entonces, a diferencia de lo que algunas personas creen, la vida en el Señor tampoco se trata de estar agachados por debajo, de ser personas que la gente no desea ni voltear a ver, no. Porque la gloria del Señor se va a manifestar en nosotros, pero como la sociedad está tan plagada, tan cargada de vanidad, eso dificulta ese proceso en el cual la luz de Cristo brilla a través de nosotros. Nosotros queremos que su luz brille en nosotros. Usted quiere, por decir, yo quiero que el Señor me respalde en mi ministerio, en lo que el Señor mismo me ha mandado a hacer. Yo quiero que el Señor me sostenga, me ayude, me levante. Usted quiere que el Señor lo levante, le corresponda a sus necesidades. Y eso solamente va a ser posible cuando entendamos que la gloria le corresponderá a Él y que para que eso suceda, uno tiene que permitirle al Señor romper con todas esas fortalezas que nos pueden llegar a hacer pensar en algún momento que es por nosotros, o ni siquiera que es por nosotros, sino que nos olvide de saber que es por Él. Porque a veces hay gente que no tiene una actitud como de decir, es que yo, es por mí. No, son calmados en ese aspecto, pero se les olvida reconocer. Son agradecidos, pero alguien que no le dé la gloria a Él, que no diga es por Él, no, no le está permitiendo al Señor que su luz pueda brillar. Y nosotros somos tan importantes en las manos del Señor, y usted entiéndalo así. Es decir, el Señor en medio del trato, el Señor nos trata y es misericordioso, pero somos tan importantes que Él quiere que brillemos con su luz, que nos destaquemos con su luz. Nos eligió a lo peor, a lo más, a lo débil, a lo olvidado, nos saca del anonimato para ponernos como personas destacables, ¿sí? Y el que le diga lo contrario, pues de pronto no ha leído a David, por ejemplo, no ha leído a José, a Abraham, un respaldo sobrenatural, una persona digna de respetar, pero que tuvo que ser tratado primero para que en él brillara el propósito del Señor. Y es algo hermoso y sobrenatural poder gozar de ese beneficio por ser hijos, pero el Señor lo que nos dice es, pero no te gloríes tú, porque eso es vanidad, porque eso es orgullo, porque eso me impide a mí hacer la obra. Fíjese en su vida, a veces a uno le toca reflexionar. Yo al Señor a veces le he dicho con algunos asuntos, Señor, ¿será que yo le estoy dando más importancia a esto? Es decir, el Señor no le dice que no le guste algo o que no le ponga pasión a algo, no. Simplemente que ojo con que eso se le vuelva una fortaleza. Más bien, gloriémonos de lograr entender al Señor, de lograr saber que estamos bajo su juicio y su justicia, pero también bajo su misericordia.
y que nosotros como hijos, nosotros no hemos hecho el trabajo, pero somos hijos de quien sí lo tiene, como el ejemplo que ponía. ¿Sí? Si usted nació en una familia de personas que tienen una condición social, económica, a veces hasta profesional, ¿sí? Como decían de este músico Paquito de Rivera, que hace unos días estaba yo escuchando una entrevista de él y le decían que él nació con el saxofón debajo del brazo, claro, porque él tenía un padre que era músico y que lo instruyó, entonces para él no fue tan traumático el proceso, es como su hábitat natural, ¿sí? Y gozó de la fama del papá y por ahí mismo se encaminó su carrera. Y así, eso es lo que el Señor quiere. O sea, el Señor no nos dice, no te gloríes porque Él nos quiera disminuir, sino porque su luz va a brillar mucho más fuerte en nosotros que lo que nosotros podamos lograr. Hay que ser dóciles con el Señor, entendiendo que Él cuando lo trata a usted, cuando le quita algo, cuando le retiene algo, cuando no le responde rápido, muchas veces es porque Él quiere tratar esa área. ¿Sí? Él quiere ahondar en eso para que usted pueda hacer una vasija que puede contener el contenido, valga la redundancia, del Señor. Por eso el Señor nos presenta como vasijas. Quita lo que estaba mal, quita lo que está resquebrajado, para que sea para la honra de nuestro Padre Celestial. Y esto, el Señor y el Evangelio, como les he expresado en algún momento, da mucha libertad. Es tanta la libertad que nosotros tenemos, por decirlo así, porque mucha gente entiende el Evangelio como prohibiciones. No, el Evangelio, para quien lo entiende de verdad, por eso es que entender y conocer cómo es Jehová es algo que a uno le da mucha tranquilidad, le da mucha paz, ¿sí? Porque uno comprende qué es lo que a uno le corresponde. Es como decir, tengo mi futuro asegurado, Él es el que va abriéndome la brecha. Tengo la palanca más importante, más grande. Y sepa que el Señor lo quiere poner en alto, el Señor no lo tiene para el olvido. No vaya a pensar eso. Uno a veces cuando está afligido lo piensa, pero esa aflicción es la que nos permite a nosotros agarrarnos y soltarnos de la vanidad. Lo último que quiero compartir así a manera también de reflexión personal. A mí me encanta ver mucho el tema de documentales, películas y todo lo relacionado con la Segunda Guerra Mundial. Los judíos llegaban con muchas cosas de valor, pensando que de pronto iban a tener la posibilidad de hacer negocio, de que la necesitaran en algún momento, y todo esto se los quitaban y los usaban para otras cosas. Usaban los mismos zapatos que llevaban los judíos, los utilizaban como producto de reciclaje para otras cosas. O sea, era algo bien, bien tenaz, bien doloroso. El mismo cabello, cuando mataban en las cámaras de gas a los judíos, les cortaban el cabello y negociaban ese cabello para hacer fibras de tela, bueno, no sé para qué tanto más. Y digamos que mi reflexión es en ese momento, es decir, hay momentos en la vida en que hay cosas que pierden tanto valor, que pierden tanta importancia por otras urgencias. Por ejemplo, a estas personas que les tocaba, los llevaban a bañarse y los desnudaban a todos. ¿Quién iba a andar con pudor ahí? Ahí ya a nadie le importa, nadie va a estar diciendo, uy, ve cómo es este, uy, ve cómo es el otro, ¿sí? Porque la situación obliga a tener una madurez en ese sentido. Y muchas veces no en ese nivel, ¿sí? Tranquilo, porque el Señor nos trata así, pero para bien de nosotros. Muchas veces el Señor nos lleva
a que tengamos que perderle la importancia a algo para luego dárnoslo, para luego permitírnoslo, porque de lo contrario nuestro corazón se aferraría a eso que anhelamos o que tenemos como importante. Y es hermoso porque eso nos permite vivir en libertad. Mira, hay mucha gente que es aprensiva con las personas, que es celosos, hay gente envidiosa, hay gente con muchas cadenas, porque esto no es algo para criticar a la persona que es así, es simplemente entender que esa persona está atada, así como nosotros estuvimos en algún momento o podemos estar, y que el Señor nos va a liberar de esas ataduras. Y a veces nosotros atesoramos esposos, hijos, y les damos tanta importancia y amamos tanto eso, que a veces el Señor nos lo retira para que podamos entender que nosotros sin eso es cuando miramos al Señor. Que nosotros sin eso nos vamos a sentir más libres. ¿Sí? Si usted es una persona, por ejemplo, que vive por decir, con su esposo, y ese esposo usted lo ama, lo quiere, y empieza esa persona a maltratar el compromiso, a ser infiel, a no responder, a lo que sea, cualquier tipo de forma de pisotear el compromiso que ha hecho, a uno le duele en primera instancia, digamos, pero luego, cuando eso es arrancado, ya deja de importar, ¿sí? Y de pronto el Señor luego concede eso mismo que nos ha quitado, pero ya desde otra perspectiva y sabiendo que somos libres de eso, de esa atadura. Entonces esa persona se convierte en una persona menos aprensiva, menos celosa, no tiene que estar ahí como persiguiendo a esa persona para asegurarse de que no haga nada de lo que no quiere hacer, sino que entiende que quien se lo dio es el Señor, entiende que no hay necesidad, ¿sí? Entiende que si esa persona le llegara a fallar, usted no está solo, ¿sí? Entonces, todas esas circunstancias son misericordia, justicia y juicio para nosotros. Y sobre todo misericordia, por eso el Señor la pone de primera, ¿sí? Entiéndalo así. Entonces, permitámosle al Señor que Él trabaje con nosotros. Mire, si el Señor a mí me arrebata algo y yo me quedo, no, pero ¿por qué permitiste esto, Señor? ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué tenía que sucederme a mí esto? ¿Por qué a mí? ¿Qué hice yo para merecer esto? Le estoy quitando, estoy pensando en que no debía quitárseme, y el Señor es sabio y el Señor sabe por qué hizo eso, que es para bien. Y cuando uno pasa esa barrera del dolor y de pronto ya acepta, luego se le abren los ojos y uno entiende por qué, ¿sí? No va a ser inmediatamente, pero entienda que si estamos pasando por un proceso, cualquiera que sea su proceso, es porque algo el Señor quiere lograr a partir de eso. Vamos a darle gracias al Señor. Gracias, Señor, por este momento, por tu amor, porque solamente cuando leemos tu palabra podemos entender tu amor y tu misericordia para salvarnos, para librarnos de las ataduras del mundo, de nuestro propio pecado. Vemos la vida, Señor, a la luz de tu palabra con más tranquilidad, entendiendo que no hay por qué afanarse, entendiendo que es algo pasajero, que todas las cosas son vanidad cuando no se reconoce a ti, cuando no se te reconoce a ti. Por eso nosotros, Señor, venimos delante de ti a decirte que aquí estamos, Señor, con todas nuestras fallas. Tú conoces nuestro corazón, Señor. Tú sabes cuáles son los apegos personales, cuáles son los temores que tenemos. Mucha gente teme al futuro, a lo que va a comer, a lo que va a vestir, a la soledad.
muchos temen a quedarse solos. Y tú conoces nuestro corazón y sabes qué es lo que nos aflige, y tú con amor, Señor, nos corriges para saber que no necesitamos nada y que todo lo que venga será añadidura, será bendición, no porque necesitemos de eso, sino porque tú nos lo quieres dar y porque quieres que disfrutemos con eso. Si usted tiene sus hijos, el Señor no lo llama a vivir una vida angustiada y amargada por temores que nacen a partir de qué va a pasar con mis hijos, qué estarán haciendo, que no les vaya a pasar esto, que no les vaya a pasar lo otro, sino que entendemos que provienen de Él, y porque provienen de Él, de su mano, en Él están seguros. Porque si el Señor es el que cuida, nosotros no tenemos por qué entrar a cuidar. Si usted tiene su pareja, su esposo, esposa, y el Señor y vive con la zozobra de que me va a fallar, de que va a cometer un error, de que mire que no haga esto o lo otro, usted va a vivir una vida dolorosa, amargada, atado al pensamiento, al temor que tiene, y no va a poder disfrutar y tener libertad en Cristo. El Señor nos llamó a tener libertad. Te decimos, Señor, que queremos tener esa libertad. Y tenemos la confianza de que lo que tú estás haciendo es de beneficio. No tenemos temor del trato y de que tú moldees nuestro vaso, porque sabemos que es para nuestra salvación y bendición, aquí en la tierra y en el cielo. Te damos gracias porque a la luz de esta palabra entendemos que tú quieres que nosotros sí brillemos, pero con tu luz, que es la más fuerte. Que nos vaya bien, pero con tu respaldo, no bajo nuestra propia sabiduría, nuestra propia valentía. Tú eres el que nos hace sabios, tú eres el que nos hace valientes. Y disfrutar de lo que tú tienes, Señor, como hijos. Como hijos tuyos es algo hermoso, y por eso te damos las gracias. Y te pedimos, Señor, que quites todo orgullo, toda vanidad, todo aquello que no te esté permitiendo a ti mostrar esa luz, ponernos en alto. Quítenos, Señor, de nuestra vida lo que a ti te desagrade. Y sabemos que tú lo haces con amor, y sabemos que tú lo haces con cuidado para nuestra vida. No podemos tener temor porque tú eres nuestro Padre, y como nuestro Padre no le vas a hacer nada a tus hijos que no sea necesario para estar mejor. Te damos gracias, Señor, por tu amor. Quita toda atadura, todo pedestal que tengamos en nuestro corazón, todo deseo de posicionarnos nosotros a nosotros mismos. A quien le importe el ámbito, por ejemplo, social. A veces el Señor a uno le permite vivir humillaciones para entender que usted no vive de eso, no vive de lo que le va a decir la gente. El Señor quiere personas que pongan su mirada en Él y que sean luz a las naciones, pero por Él. El Señor no va a permitir que usted esté queriendo agradar al mundo y agradarlo a Él. O es su luz o es la luz del Señor. Cada uno elige lo que quiere, y por eso es mejor rendirse y dejar que Él sea el que haga, porque Él es nuestro facilitador. Te damos gracias, Señor, por tu enseñanza. Te damos gracias por permitirnos entenderte, conocerte, adentrarnos, Señor, más en lo que tú eres, en saber qué es lo que tú quieres con nosotros. Bendigo a cada uno de tus hijos